En un país donde la paz y la seguridad son fundamentales, existen los conflictos armados, que amenazan la estabilidad de vida de muchas personas. En este video te explicaremos algunas cosas que tienes que saber sobre los conflictos armados en México. Pero primero, ¿qué son los conflictos armados? Los conflictos armados son situaciones de violencia que involucran armas y fuerza para alcanzar diversos objetivos, como lo pueden ser políticos, sociales, económicos o hasta religiosos. Los conflictos armados tienen impactos en la humanidad, como el sufrimiento, la destrucción, impactos psicológicos en las personas involucradas o pérdida de vidas inocentes, entre muchos otros más. Las características de los conflictos armados son el uso de armas y violencia, suelen ser planeados y organizados, tienen daños humanitarios y destrucción, uso de técnicas y estrategias militares y, por supuesto, una gran dificultad para resolverlos. Sin embargo, claro que existen soluciones para prevenirlos y resolverlos, como lo pueden ser la cooperación internacional, diálogo y negociación. A lo largo de su historia, México se ha visto involucrado en una gran variedad de guerras con otras naciones, guerras civiles, separatistas y las llamadas filibusteras que buscan anexar parte del territorio, sumando así 49 luchas armadas. Existen dos tipos de conflictos armados: los conflictos armados internacionales, donde se enfrentan dos o más países, y los conflictos armados no internacionales, entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales. Algunos tipos de conflictos armados son las guerras internacionales, guerras civiles, conflictos de baja intensidad, conflictos no estatales y conflictos de recursos. Algunas causas comunes de estos conflictos son disputas territoriales, diferencias políticas o ideológicas, conflictos económicos y problemas étnicos o religiosos. Y algunas consecuencias que estos pueden traer son la pérdida de vidas humanas, desplazamiento de personas, destrucción de infraestructura y un impacto negativo en la economía. A todo esto, ¿conocen la historia de los conflictos armados en México? Hace 99 años terminó la Guerra Cristera, que ocurrió entre 1926 y 1929, un periodo de intensas batallas entre fieles de la Iglesia Católica y el ejército mexicano. Los combates se desarrollaron en casi todo el país, aunque fueron particularmente intensos en la región central, conocida como el Bajío. Hubo 3 guerras en México, la tercera de las guerras en la historia de México, donde la religión y particularmente la Iglesia Católica tuvieron un papel relevante. Las otras 2 fueron el proceso de independencia iniciando en 1810 por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, así como la Guerra de Reforma o de los 3 años entre 1857 y 1861. La historia de los conflictos armados en México es compleja y abarca varios periodos, desde la época colonial hasta la actual. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se originan los conflictos armados en México? Pues aquí te contaré 3 de sus principales causas relacionadas. 1. Desigualdades manifestadas en el tejido social. Como algunos ejemplos, podrían ser la pobreza, la educación, discriminación y la justicia. 2. Procesos de crisis económica interna. Como ejemplos involucrados sería la pérdida de ingresos, la inflación, pérdida del mercado, bancarrota y cambio repentino de las tendencias del mercado. Y como tercero y último, movilización deliberada de sectores descontentos de la población. Uno de los ejemplos sería que no tienen una logística exacta y en vez de resolverlo, perjudican generando más conflictos. Por eso la importancia de conocer las causas de los conflictos armados es fundamental. Ustedes se preguntarán cuántos conflictos armados puede llegar a haber en México en un solo mes. En realidad no hay una cifra exacta de conflictos armados en México por mes, pero se puede mencionar que el país ha enfrentado una variedad de conflictos armados a lo largo de su historia, incluyendo guerras contra otras naciones, como guerras civiles, enfrentamientos internacionales o internos, movimientos independistas, guerras separatistas y conflictos contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico, iniciado en 2006, es un conflicto armado interno que el país ha generado una alta incidencia de violencia en el país. Se estima que entre 2007 y 2020 hubo más de 4.995 enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos criminales, con un saldo de más de 350.000 homicidios y 93.212 personas desaparecidas. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son las consecuencias de los conflictos armados en México?
Los conflictos armados en México han tenido graves consecuencias para la población, contando con muertes y heridos, desplazamientos forzados, mayormente de más de 300,000 personas, secuestros y desapariciones, traumas psicológicos, desintegración familiar y pérdida de confianza. También hemos tenido afectaciones económicas, con pérdida de inversiones, cierre de empresas y pérdida de empleo. Además, tenemos consecuencias políticas, como lo son inestabilidad política, corrupción y pérdida de soberanía. Sin embargo, muchas veces las sanciones no son las correctas, ya que mayormente solo se habla sobre sanciones económicas, cosa que no compensa para nada el daño que hicieron a su país y a familias. Los conflictos armados en México, impulsados por la violencia del narcotráfico, tienen profundas consecuencias en la sociedad. La situación en Sinaloa y particularmente en Culiacán continúa. Con sus pocas pertenencias en costales, columnas de familias llegaron a la comunidad Las Flores. Uno de los principales efectos es el desplazamiento forzado. Miles de familias huyen de la violencia, dejando atrás sus hogares y comunidades. Económicamente, la violencia aleja inversiones, aumentando el desempleo y la desigualdad, especialmente en las regiones más afectadas. Y tenemos que buscar que no se afecte a la población y también que no se enfrenten. Enfrentar este problema no solo requiere mayor seguridad, sino también fortalecer nuestras comunidades, mejorar las oportunidades y combatir la corrupción.